En este video vamos a recorrer Bariloche, formalmente San Carlos de Bariloche. Vamos a enfocarnos en el centro de la ciudad porque en el resto de videos te muestro la ruta de los 7 lagos, Circuito Chico y otros lugares de los alrededores, así que suscríbete al canal, así tenés la guía completa para visitar Bariloche. Para ubicarnos en el mapa y para quienes son de otros países, Bariloche está en la Patagonia Argentina, en la provincia de Río Negro y está muy cerca del límite con la provincia de Neuquén. Si llegas en avión, el aeropuerto está a unos 15 kilómetros del centro. Para empezar a descubrir Bariloche, te sugiero hacer un free tour. Me encanta que cada vez se vean más este tipo de tours en Argentina. Si no sabes cómo funcionan, en la descripción te dejo un video donde lo explico. Pero en resumen, estas visitas guiadas te ayudan a conocer los lugares más icónicos de la ciudad en compañía de un guía local, que al ser locales siempre tienen algún consejo extra o dato que es difícil de encontrar en otras fuentes. En la descripción te dejo el enlace donde puedes ver los horarios y disponibilidad del free tour en Bariloche. Nuestra primera parada en este recorrido por Bariloche es en el Centro Cívico, el lugar más famoso de la ciudad. Se inauguró el 17 de marzo de 1940 y lo diseñó el arquitecto Ernesto de Estrada. Está construido con materiales típicos de la región, como madera de ciprés y alerce, junto con piedra toba extraída del Cerro Carbón. Todo el conjunto arquitectónico se declaró Monumento Histórico Nacional en 1987 y aloja instituciones como la Biblioteca Sarmiento, la Municipalidad de Bariloche y el Museo de la Patagonia, el cual vamos a visitar después. Además, el centro cívico está frente al lago Nahuel Huapi, así que desde acá puedes disfrutar de unas vistas increíbles y a medida que bajas, la vista se hace cada vez más amplia y despejada, mostrando mejor todo el paisaje del lago. Y una vez que cruzas la calle y llegas a la orilla del lago, vas a tener una playita de arena y una pasarela para caminar y sentir el lago todavía más cerca, y las letras gigantes de Bariloche típicas para las fotos. Si seguimos caminando por la avenida 12 de octubre, llegamos a la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, el principal templo católico de Bariloche. Este edificio de estilo neogótico se destaca por sus muros de piedra blanca extraída de la región y sus vitrales que representan escenas y personajes de la historia local. La catedral es obra del arquitecto Alejandro Bustillo, se inauguró en 1946 y desde entonces se ha convertido en un símbolo tanto espiritual como arquitectónico de la ciudad. Al día de hoy, los jueves a las 17:30 horas hay visitas guiadas y en la descripción te dejo un artículo de mi blog donde están los horarios de visita detallados. Desde acá vamos a recorrer la calle Mitre, la principal arteria comercial de Bariloche. Como dato curioso, fue la primera calle asfaltada de la ciudad. Hoy es el lugar donde se concentran la mayoría de los comercios, desde chocolaterías emblemáticas hasta locales de artesanías donde puedes encontrar recuerdos de la región. De las chocolaterías a las que entré, en Mamushka es donde encontré más opciones veganas. Además, estaban todas juntas y eran fáciles de identificar, así que pulgar hacia arriba para Mamushka, además de que sus chocolates son deliciosos. También entramos a Rapa Nui, es un local enorme y además de la venta de chocolates tienen cafetería, heladería, una parte donde venden productos locales, incluso de otras marcas. Y lo que me sorprendió es que había una pista de patinaje. No sé si será algo temporal o está siempre. Si vos lo sabés, contame en comentarios. Un lugar que me encanta y que está sobre calle Mitre, pero la entrada puede pasar desapercibida, es la Galería del Sol. Me acuerdo que la última vez que estuve en Bariloche la vi de casualidad y me pareció muy bonita, así que ahora quería volver para mostrártela. Acá hay una cafetería y comercios bastante variados, algunos enfocados en artesanías y souvenirs. Es un lugar que está bueno para visitar en cualquier momento, pero con la luz del día tiene un encanto especial gracias a su techo vidriado que deja pasar la luz. Justo al lado de la Galería del Sol hay otra entrada que también puede pasar desapercibida. Es un patio gastronómico con varios food trucks que ofrecen de todo, incluso cervezas artesanales. Este tipo de lugares me encanta porque tienen un ambiente más relajado y distendido, ideal si estás buscando una alternativa a un restaurante tradicional.
Es perfecto para disfrutar de una comida al aire libre, así que supongo que también depende del clima que te toque. Vamos a volver al centro cívico porque tenía pendiente mostrarte el Museo de la Patagonia, uno de los lugares más importantes para conocer la historia y la riqueza cultural y natural de esta región. El museo está dividido en varias salas temáticas, como la Sala de Historia Natural, donde se exhiben fósiles minerales y muestras de la flora y fauna de la región. Vas a poder aprender sobre especies autóctonas como el huemul, el cóndor y el pudú, algunas de las cuales ya te mencioné en el video de los 7 lagos, que te lo dejo en la descripción por si no lo viste. También hay salas dedicadas a las culturas originarias de la Patagonia, como los mapuches y tehuelches. Se pueden ver objetos cotidianos, herramientas y textiles que muestran cómo vivían estas comunidades antes de la llegada de los europeos. Otras salas relatan la época de la conquista y la colonización. A 2 cuadras del centro cívico podemos ver algunas de las casas más antiguas de Bariloche. La que más llama la atención es esta, que fue construida en 1928. Su estructura de madera con techo de tejuelas de alerce refleja el estilo típico de la época, y una curiosidad es que estaba en una ubicación diferente y fue en 1940 cuando la trasladaron a la actual. Al lado también hay otras casitas parecidas que juntas conservan el encanto de los primeros años de la ciudad. Frente a este conjunto de casas está mi cervecería favorita del centro de la ciudad. Manush es una de las más conocidas de Bariloche y tiene una ubicación muy práctica si te estás alojando en el centro. Me encantaron las cervezas que probé, pero también el lugar en sí, la decoración, el ambiente, la amabilidad de la persona que nos atendió. Además tienen un menú muy amplio con varias opciones veganas. Yo comí un curry que se podía elegir vegetariano o vegano y estaba absolutamente delicioso y abundante. De hecho me dio pena que no me lo pude terminar. Así que es un buen lugar tanto si querés venir a tomar una cerveza y nada más, o si querés aprovechar para almorzar o cenar acá. Nuestra siguiente parada es en el Museo del Chocolate, un lugar que no solo es interesante para los amantes del chocolate, sino también para quienes quieren conocer más sobre su historia. El recorrido empieza con los orígenes en las culturas precolombinas, como los mayas y los aztecas, quienes consideraban el cacao como un alimento sagrado y fundamental en los rituales. También lo usaban para preparar una bebida especiada que consideraban energizante y que, por ejemplo, tomaban los mercaderes antes de emprender viajes largos o los guerreros antes de entrar en combate. Para los aztecas el cacao tenía tanto valor que incluso se usaba como moneda de trueque. El museo también muestra cómo el chocolate evolucionó desde aquellas bebidas ceremoniales hasta convertirse en el dulce que conocemos hoy. Una parte del recorrido que llama la atención son las esculturas hechas completamente de chocolate que incluyen animales que representan la fauna local. En el mismo edificio del museo está la cafetería Habana, ideal para una pausa, y en la planta baja el salón de ventas donde puedes comprar chocolates para llevar. Vamos a seguir con la gastronomía, pero cambiamos de rubro y nos vamos a un lugar que me encanta, una casa de té con unas vistas increíbles al lago Nahuel Huapi. Este lugar es ideal para hacer una pausa. Para el día lluvioso que nos tocó fue perfecto sentarnos adentro, disfrutar del sonido de la lluvia desde un lugar cálido, acompañados de música tranquila y una rica taza de té. Pero sea cual sea el clima, este es un lugar que está bueno para visitar. Si te toca un día agradable, también puedes aprovechar su espacio exterior. La única contra para mí es que no tienen ninguna opción de pastelería vegana para acompañar el té. Te dejo la dirección escrita en pantalla, pero de todos modos en la descripción te dejo un mapa con todos los lugares que te estoy nombrando marcados, así puedes ver la ubicación exacta de cada uno. Seguimos por la avenida Ezequiel Bustillo y vamos a la cervecería Wesley. Vinimos de casualidad, sin referencias, y la verdad es que me sorprendió para bien. Así que incluso repetimos. Vinimos un día de semana a la tardecita y había pocas personas, y después pasamos un sábado y estaba bastante más concurrido. Muy rica la cerveza y tienen un menú de comida que no es tan amplio, pero está bien para acompañar la cerveza si querés comer algo, y como opción vegana tienen falafel. En el caso de que la quieras probar y te quede más cómodo, vi que en el centro también tienen una cervecería, también te la voy a dejar marcada en el mapa. Ahora vamos al último lugar que vamos a recorrer en este video, pero acordate de suscribirte porque el siguiente video será sobre Circuito Chico, que se convirtió en mi zona favorita de este viaje. El Cerro Campanario está a unos 17 kilómetros del centro de Bariloche. Este cerro es famoso por tener una de las mejores vistas panorámicas de toda la región. Como te dije, nosotros estamos recorriendo en auto, así que pudimos venir por nuestra cuenta.
pero encontré que hay un tour que recorre varios lugares y que incluye una parada en el Cerro Campanario y que te dan tiempo libre para quienes quieran subir. Te dejo el link en la descripción. Y también hay transporte público que pasa por esta calle, así que tendrías que averiguar exactamente cuál es el que te deja más cerca y la frecuencia, pero también sería una opción. Para llegar a la cima puedes usar la aerosilla que te lleva en cuestión de minutos, o si preferís un poco de ejercicio también hay un sendero para subir a pie. La verdad es que nosotros elegimos la aerosilla. Una vez arriba el paisaje es simplemente espectacular. Desde acá puedes ver el lago Nahuel Huapi, el lago Moreno, el Yao Yao y muchos de los cerros más famosos. En la cima hay una confitería donde puedes tomar algo o comer algo rápido mientras disfrutas de las vistas. Se asciende por orden de llegada, no se puede hacer reserva. Nosotros llegamos un sábado a las 13:20 y tuvimos que esperar como 40 minutos para poder subir. Vi una fila bastante larga, pero a las 3:15 de la tarde cuando bajamos prácticamente no había fila, así que parece que fue justo la peor hora, aunque supuestamente alrededor de la 1 de la tarde era cuando menos gente había. Más allá de la espera para subir, este lugar no solo es perfecto para sacar fotos, sino también para tomarte un momento y desconectar, porque el paisaje te obliga. Sobre todo cuando estás bajando, las vistas desde la aerosilla te dejan sin palabras. Contame si te gustó Bariloche y si te gustó el video, dale like, comenta, compartilo, suscríbete al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón para el crecimiento del canal y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.